Y seguimos hablando con este panel de otros temas que tienen que ver con política exterior panameña. Y la semana pasada fue el encuentro del presidente colombiano Santos con el presidente Varela. Se trataron muchos temas, María del Pilar Hurtado, también el tema de que Colombia pueda declarar a Panamá un paraíso fiscal. Y vamos a entrar un poco de lleno en esos temas, doctor Ritter. Lo primero es decir que el presidente Varela se anotó, si así puede llamársele, y la ministra de Relaciones Exteriores, un primer éxito diplomático con la sola presencia de Santos en Panamá. Hay que tener en cuenta que Santos fue durante 4 años presidente al mismo tiempo que el presidente Ricardo Martinelli, creo que vino una sola vez y a una reunión multilateral al Congreso, a la Cumbre Iberoamericana, que es insólito que un gobernante de un país vecino como Colombia, donde tradicionalmente ha habido visitas frecuentes, no hubiera venido a Panamá. No había muy buena relación, parece. Bueno, era evidente que la relación era muy mala. Podemos evitar el eufemismo de que no era muy buena, era malísima la relación entre Santos y Martinelli. De manera que ya hay un primer logro, yo creo que es importante, más allá de los logros mismos que se hubieran podido hacer o acometer en el curso de las conversaciones, ya hubo un primer triunfo, si se quiere, del aislamiento en el que se encuentra Panamá. No tenemos que perder de vista que este es un primer paso apenas, porque Panamá objetivamente ha estado aislado del resto de América Latina por distintos motivos, pero que quizás sean objeto de otro radar. Pero comenzó el proceso de eliminar esos focos de aislamiento, sobre todo en un momento en que Panamá se prepara para realizar el otro año la Cumbre de las Américas, y que no podemos tener o arriesgar un fiasco tan monumental como el que tuvimos con la Cumbre Iberoamericana, con un récord de 12 ausencias. De manera que en ese primer encuentro de Santos con el presidente Varela hubo varios temas los cuales debiéramos abordar. Uno, que creo que era el más importante para Colombia, que era el de María del Pilar Hurtado. Santos se fue y María del Pilar se quedó. Se quedó sin una respuesta. Por otro lado, está la inminencia de Panamá a ingresar en la lista de los paraísos fiscales de Colombia. Esto debe ocurrir el 1 de octubre, esa es la fecha establecida en el decreto en Colombia. Tienen el problema por supuesto, de la zona libre de la zona libre de Colón, que es un problema que está allí presente, y que los dos presidentes estaban o iban a abordar. Uno debe interpretar este encuentro no tanto por los resultados como por el inicio. Evidentemente no vamos a ver, porque no los hubo. También está el tema de la interconexión eléctrica, que fue donde hubo un pronunciamiento específico. Pero más allá de las conclusiones sobre los otros 3 temas, creo que los encuentros presidenciales sirven o para iniciar o para concluir, y debiéramos interpretar, o yo quiero interpretar más bien, que este es el comienzo y no el final de las relaciones con Colombia. Un inicio un poco traumático con este anuncio de Colombia de que Panamá podría estar en la lista de paraísos fiscales, señor Linares. Yo creo que es un tema que Panamá ha venido sufriendo por muchos años, precisamente por la falta de tener una política exterior de manera permanente en una serie de materias, vale la redundancia. Para que uno pueda en el contexto internacional ser tomado en serio y con cierto respeto, uno tiene que plantear sus lineamientos de política exterior que considera importantes, hacerlos del conocimiento y tratar de promoverlos o defenderlos por medio de las normas que establece el derecho internacional público, que son los verdaderos estándares internacionales. Porque aquí es muy fácil de hablar de estándares internacionales cuando en la diplomacia o en el derecho internacional no hay tales estándares. Lo que hay es el respeto a la soberanía de cada país, el respeto a la libre determinación de los pueblos y a la facultad que tiene cada Estado soberano de decidir la forma en que va a administrar su gobierno y su cosa pública, ya sea cobrando o no impuestos, ya sea de manera territorial o no, o promoviendo políticas públicas que generen el beneficio de los ciudadanos, en este caso panameños,
Y lo que estamos viendo es una iniciativa, y a mi criterio yo creo que la iniciativa de Colombia viene impulsada, si no promovida o si no apoyada por la OECD, ya que Colombia está pasando por un proceso de fast track para ingresar a la OECD, y no me extrañaría que la OECD le haya puesto como un prerequisito off the record o fuera del Wikileaks, del radar de Wikileaks, para ponerle una terminología, de que consiga que Panamá ceda en ese punto. Y Panamá tiene que plantearse firmemente porque no es justo. Y yo se lo planteé con mucha franqueza a la embajadora Ángela Benedetti, con quien tengo una excelente relación, no solamente diplomática, sino personal, pues desde que llegó, cuando yo fui presidente de la Cámara de Comercio. Y es una persona que se ha demostrado estar muy interesada en estos temas. O sea, Colombia, cuando el presidente Santos llegó a Panamá, hizo una entrevista antes de salir de Colombia, que salió en un programa donde él decía que decía el presidente Santos que Panamá es un aliado político importante para Colombia, es un aliado comercial de suma importancia. El 25% de la banca panameña está en manos colombianas. Yo diría que por lo menos gran parte de la industria importante también está en manos colombianas. Colombia le vende a Panamá más de 2.000 millones de dólares en productos, mucho más de lo que nosotros vendemos a Colombia, pero sin embargo, por otro lado, dicen que somos paraíso fiscal. Entonces, no puede ser. Entonces, esa dicotomía no puede existir. Y por otro lado, Panamá no puede aceptar que ya sea Colombia, la OECD o cualquier otro país obligue a Panamá a negociar un tratado con una pistola en la cabeza, porque ese decreto lo único que hace es ponernos una pistola en la cabeza y decir, tú no quieres negociar conmigo, bueno, yo te pongo una lista de paraíso fiscal hasta que tú negocies lo que yo quiero. Para Panamá simplemente no hay un interés nacional en negociar este tratado con Colombia, porque Panamá es un país territorial que no grava los ingresos de panameños en Colombia. Por lo tanto, Panamá no tiene necesidad de recibir información de las autoridades fiscales colombianas como de repente es necesidad de las colombianas. Pero bueno, en diplomacia y de acuerdo a la Convención de los Tratados, debe haber libre consentimiento de las partes para poder negociar. Colombia tiene ganas de negociar con Panamá, a lo mejor por razones justificadas, pero Panamá tiene razones justificadas para decir, no me interesa negociar contigo, y ahí debe quedar el asunto. A donde Panamá ceda y no manda un mensaje claro, la política exterior panameña va a quedar supeditada permanentemente, me temo mucho, a las presiones externas que nos propongan otros países u organismos, y nos va a obligar a que la Asamblea Nacional, ya con sus innumerables pecados, se agregue uno más, que sería ya no negociar de acuerdo a nuestro interés nacional, sino negociar de acuerdo a los intereses de los países de la OCDE o en este caso de Colombia, lo cual sería prácticamente negar nuestra posición o nuestra categoría de Estado independiente y soberano. Así es como yo veo la situación. Señor Abad, otro de los temas que siempre ha estado en la relación Colombia-Panamá es el tema de la frontera. Ahora hay un proceso de paz en Colombia. ¿Cómo afecta esto la relación de los dos países? Definitivamente, nosotros creamos un servicio más bien de tipo militar, que si bien dentro de la estructura legal sigue siendo un concepto policial, que es el Servicio Nacional de Frontera, su entrenamiento, sus operaciones, su logística, por ser una actividad de jungla, dista mucho de un servicio policial propiamente tal. Pero si hay un desmantelamiento efectivo de las fuerzas revolucionarias colombianas y de todos los grupos insurgentes, nosotros en Panamá debemos mirar esto con lupa, porque cuando hay esos desmantelamientos siempre también hay desplazamientos. Un éxodo masivo, entonces, ya no tanto de guerrilleros o de gente que tiene una motivación política, sino que esos que tuvieron en su momento una motivación política y que recibían financiamiento de fuentes políticas, entonces se convierten en bandoleros simples y comienzan por estas junglas que compartimos el tráfico de todo, el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos, de dineros mal habidos, en fin. Que no detectan los radares. Sí, pero yo quisiera hacerte un comentario breve sobre la lectura que yo hago de la colocación o de la amenaza de que vamos para el paraíso fiscal, y es desde el punto de vista de la inteligencia. Mira, los países en el mundo de la diplomacia tienen su matraqueo, y no es primera vez que Panamá es colocada o se le amenaza de que va a ser colocada en estos paraísos fiscales. Ya nosotros tenemos un rosario de esto, y es que nuestra industria, nuestra fábrica, no contaminan al mundo con humo. Nuestra industria es del sector servicio, el canal, el centro bancario, zona libre, turismo. Pero
Yo recuerdo, y Efraín no me dejará mentir, que al inicio del gobierno pasado, en el primer mes de gobierno, la entonces embajadora, doña Bárbara, nos invitó a almorzar a su casa. La de Estados Unidos. Sí, exactamente. La embajadora, y en la residencia de la embajadora, ella nos explicó a ti y a mí, a otro grupo de panameños, que estaba realmente aterrada porque el presidente Martinelli le había pedido, literalmente le había exigido, que le permitiera el acceso de funcionarios de confianza de él al sistema de El Matador, entendido como el sistema de escucha, satelitaje y espionaje que tienen los militares para penetrar el crimen organizado y en Panamá sobre todo el narcotráfico. Eso salió en un Wikileaks. El Wikileaks salió 8 meses después, pero Efraín Asbat, este servidor y 2 panameños fueron testigos de esa conversación. Exactamente, porque ella nos dijo a nosotros como miembros de la sociedad civil que, y fue lo que escribió en su Wikileaks, que si este sistema entraba a manos de él lo iba a utilizar para quebrar voluntades y para hacer que los diputados se pasaran de un bando a otro. Y efectivamente fue lo que se dio. Y 8 meses después sale en Wikileaks. Porque yo insisto en que la mayoría de los tránsfugas, y no solamente a nivel de la Asamblea, sino alcaldes y representantes que cruzaron la barda, no fue porque les ofrecieron tanto dinero, sino porque les hicieron su dossier, y que al final, en los últimos días del gobierno, el presidente en un medio de comunicación públicamente dijo: yo sí sé quién es quién en este país y tengo los dossiers. Entonces, ¿a dónde voy? Nuestro Consejo de Seguridad, en el segundo mes, destituyeron en un solo día a 47 funcionarios que en su mayoría venían desde la época del presidente Endara y que las administraciones siguientes respetaron porque era gente muy bien entrenada y capacitada. Pero en el mundo de la inteligencia, los contactos que se establecen son vitales, es la confianza. Muchos de esos funcionarios jamás se han conocido, pero por sus códigos y sus passwords, ellos comparten una información extremadamente sensitiva. Y esa información se ha perdido. Y aquí en Panamá nosotros tenemos un triángulo que va a Estados Unidos con el NAS de Colombia. Esa información se ha perdido. Vamos a quedarnos con eso para el próximo bloque, que es un tema muy importante y se nos está acabando el tiempo de este bloque. Usted quédese en el radar, seguimos con mucho más de esto de inteligencia y relaciones exteriores. Seguimos en el radar y estábamos hablando de la utilización de los servicios de inteligencia para propósitos políticos. Señor Efraín Asbat. Bueno, es cierto, eso no solamente ha ocurrido en el gobierno de Ricardo Martinelli, sino también la gran queja de los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero es que en el primer año, después de un cambio de gobierno, se dedican exclusivamente a analizar y a fiscalizar los movimientos de dinero de los adversarios políticos o de los que se fueron del gobierno. Entonces empiezan a recuperar esa información y dejan y desatienden el problema para la cual fueron creados, que es perseguir el lavado de activos y el lavado de activos generados por los delitos que señala la GAFI, que son el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, etcétera. Se dedican exclusivamente a eso. ¿Para qué? Para generar dossiers de qué es lo que está haciendo cada uno, para ver si algo de esa información le sirve para amenazar, para intimidar a los opositores. Y ahí hay un problema de lo que yo denomino la carencia de profesionalización, cuando es la clase política la que le exige a los funcionarios de estas entidades, que deben ser totalmente independientes, cumplir con este tipo de tareas. Quizás lo más importante yo creo que sería sacar a la UAF de la Presidencia de la República y pasarla luego a la judicial o pasarlo al Ministerio Público, y así evitarnos que esta política continúe. Y es cierto lo que pasó, porque esto lo dicen los Wikileaks, lo que pasó con la UAF y lo que pasó con el Consejo de Seguridad, con mucha de esta información de inteligencia. Pero el otro tema que tú mencionabas sobre los tratados de libre comercio, yo creo que también mucha gente se equivoca y no se da cuenta de que Panamá, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, tiene una economía terciaria, una economía de servicios, un dólar americano que circula aquí, una economía abierta. Esa ha sido la tradición histórica panameña. Nosotros no dependemos de recursos minerales. Aquí no somos exportadores de recursos minerales ni tampoco de petróleo, ni tenemos un sector industrial importante. Aquí predominantemente tenemos esa vocación de servicio y hemos desarrollado actividades de servicio basado en una economía que nosotros diseñamos, que es de un criterio territorial, que no es el único país en el mundo que tiene un criterio territorial para gravar impuestos, que lo que se genera aquí es lo que paga, y me parece a mí que es la medida más saludable, que la gente pague en el país
donde genera la renta o donde reside y trabaje. Pero bueno, hay otros que tienen otra mentalidad y piensan que Panamá es un refugio de capitales ilegales. Ya no tanto del tema del narcotráfico, sino de capitales que no han declarado en sus países de origen. Mire, señores, si usted compara cada una de las economías de Europa versus la de Panamá, no hay manera de que los dineros que se hayan producido en forma ilegal hayan terminado dentro de la economía panameña. En Panamá, 500 millones que le entren al sistema bancario tienen un impacto. 500 millones que se queden en la economía, porque es un país de 3.5 millones de habitantes con una economía muy pequeña. Aquí no hay suficiente dinero para reciclarlo en la economía panameña. Por ende, este no es un país en donde los dineros llegan aquí para refugiarse en Panamá o quedarse en Panamá. Serán dineros que posiblemente llegan aquí y como trampolín irán a otras jurisdicciones. Quizás se van de vuelta a los mismos países desarrollados. Entonces, los mecanismos para atrapar ese dinero existen, ¿no? Sin embargo, han utilizado el concepto de que estos son los países. En Panamá no residen los dineros que tiene el sistema bancario panameño. Parte están aquí, pero parte están en el exterior. Y tampoco el movimiento es tan grande como para decir que es una amenaza a los sistemas tributarios de los países desarrollados. Yo creo que esa es una gran ilusión. Esto es algo que en realidad se ha inventado para ir en la búsqueda de los cierres de estos estados financieros para favorecer y fortalecer los centros financieros de los países que sí fueron víctimas de la crisis. En Panamá no hubo una crisis en el año 2008, pero sí hubo una crisis en los Estados Unidos. Y hubo una debacle en Nueva York, una debacle en Londres, una debacle en Irlanda, una debacle en Francia, en Italia, en España. Sin embargo, Panamá no hubo una debacle, aquí no se cerró ningún banco. Claro. ¿No? ¿Por qué? Quizás por ignorancia, porque no sabíamos hacer ese grado de sofisticación, de movimiento de papeles, que ellos sí sabían hacerlo. Y por no saberlo, por ignorancia, nos salvamos, ¿no? Porque aquí lo único que saben es prestar con hipoteca y préstamos personales con garantía. Y tarjeta de crédito. Pero aquí no se sabe cómo jugar con estos papeles que se van creando en los mercados internacionales. La amenaza de Colombia de incluir a Panamá en una lista negra es entonces, una lista gris, es entonces una amenaza al modelo de la economía panameña. No solamente es una amenaza al modelo de la economía panameña, sino es una amenaza básicamente a nuestra propia soberanía e identidad como país. Porque yo vuelvo y repito, la misma Convención de Viena que regula los tratados internacionales establece que no pueda, y lo dice también la Carta Constitutiva de las Naciones, de la Organización de las Naciones Unidas, de que no se pueden forzar tratados por presiones políticas, económicas o jurídicas, porque precisamente el principio fundamental que Panamá debe defender, precisamente por nuestra debilidad como país, nuestra pequeñez en nuestro territorio, y nuestra carencia de una fuerza política, militar, es que se respete el derecho internacional público, sobre todo el que dice que los estados somos iguales ante la ley. Pero mira, hay la igualdad jurídica en los estados. Pero te voy a poner algo. Este es un país que no tiene un banco central, pero tiene un sistema bancario. 30% del sistema bancario nacional está en manos de colombianos. Aquí nadie ha levantado una bandera roja de cómo el país le entrega un porcentaje sustancial de su centro bancario. Al contrario. A un país vecino. Es decir, ahí nadie ha visto un problema de seguridad financiera, económica, pero Colombia bancaria. Sí está viendo un problema el con tema esta fiscal. Si Colombia tiene un problema, para ponerlo en palabras cortas, si Colombia o los países de la OCDE tienen un problema fiscal de recolección de fondos con sus ciudadanos, por más cruda que suene esta frase, ese es un problema de los colombianos. Panamá se debe preocupar por recolectar los impuestos que generen extranjeros y panameños que trabajen en Panamá. Pero yo no puedo pretender, como pretende Colombia y la OCDE, que Panamá se convierta en un apéndice de sus administraciones tributarias, además, como dice Brian Haddad, en detrimento, o sea, si nosotros terminamos aceptando toda esta serie de imposiciones, que por otro lado nunca terminan, vamos a terminar con nuestra economía de servicios, ¿y qué va a quedar de Panamá? Panamá, vuelvo y repito, nosotros no exportamos ni alimentos, ni productos, ni industria. La economía de servicios. Vamos a cerrarlas. Hay otra iniciativa de la OECD que es eliminar el sistema de empresas multinacionales que tenemos aquí en Panamá y Panamá Pacífico. Vamos a tener que cerrar ese polo de desarrollo, SEM y Panamá Pacífico, que para nosotros ha significado empleomanía e ingresos, porque simplemente otros países dicen que eso les molesta. A mí me parece que eso no puede ser y es inaceptable. Doctor Ritter, para el cierre.
Las relaciones internacionales tienen que ser el reflejo de la política interna. No puede haber una discrepancia entre lo que Panamá plantea afuera con lo que Panamá plantea internamente. Esto es un axioma en la política que a veces no se cumple del todo. Otras palabras, Panamá no puede reclamar y decir que no tenemos ejército e ir declarándole la guerra a un país. No, a lo interno no tenemos ejército, pero afuera sí. Y en este campo se maneja de igual forma. El país diseñó un sistema que ahora su política internacional tiene que defender y que tiene que reflejar. Ahora, la reconstrucción de la política internacional no es tan rápida ni tan abrupta como hay otros asuntos que sí lo son. Al presidente le bastó un decreto para congelar algunos precios de la canasta básica. Las relaciones internacionales es un poco más dilatado y yo espero que ya estemos en el camino correcto para enderezar unas relaciones internacionales muy deterioradas, pero siempre basados en el principio de lo que sustenta nuestra economía y lo que sustenta la política interna de Panamá. Muy interesante, les agradezco a todos su participación esta mañana en el radar. Vamos a seguir hablando esta vez de política interna con 3 diputados. Vamos a hablar de partidas circuitales y también de este nuevo proyecto para reformar el Código Electoral. Usted siga en el radar.